Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? En la clase de hoy vamos a continuar trabajando sobre el concepto de narración. Esta vez lo haremos desde el subgénero cuentos de terror. Para ello, trabajaremos con un autor, Howard Phillips Lovecraft, que junto con Edgar Allan Poe son los principales referentes de la literatura que da miedo, como así titulamos a la clase de hoy. A su vez, trabajaremos un cuento, El extraño, un relato que no tiene desperdicio. Howard Phillips Lovecraft, también conocido en las búsquedas de Google o Internet como H. P. Lovecraft, es muy reconocido por escribir cuentos de terror, como dije anteriormente, pero también por escribir novelas que responden a este género. Como lo es el caso de un relato que no tiene desperdicio, conocido como El horror de Dunwich. Bien, además, trabajaremos sobre el concepto de estructura dentro de los cuentos de terror, los elementos que forman parte de este subgénero. Reconoceremos también los recursos estilísticos que predominan en el desarrollo de este tipo de textos, a su vez de los recursos temáticos. Pero antes de que todo esto ocurra, vamos a trabajar sobre la lectura de los cuentos de terror, que es realmente lo primero que debemos destacar para poder disfrutar de ella. Así que podemos empezar a buscar en nuestro mail. Yo les dejé un enlace donde nos va a llevar a este material que tenemos acá, donde vamos a ver una serie de diapositivas que nos van a ir explicando, que nos van a ir ayudando a entender de qué se tratan los cuentos de terror. Bien, las características de los cuentos de terror son las siguientes. Un relato de terror es un cuento preferentemente corto. Es un texto que necesita de las palabras justas, por lo tanto va a predominar la secuencia descriptiva. Y acá estamos haciendo hincapié en los recursos estilísticos. Entonces, si bien es una narración, porque es un cuento, porque cuenta algo, porque se centra en las acciones, van a tomar mucho predominio las secuencias descriptivas, porque nos van a ayudar a meternos adentro de ese relato y a empezar a sentir, en este caso, como lo plantea la definición, generar sensaciones de miedo y de angustia, ¿no? A su vez, en la mayoría de los casos, los personajes son muy pocos. Son 2 personajes, 3 personajes, ¿sí? No son muchos. Una vez en la diapositiva número 2, vamos a observar los elementos, que son conocidos, son categorías conocidas por nosotros, porque claro, como ya desarrollamos la narración y vimos sus elementos, este subgénero, cuentos de terror, va a tomar estos elementos y los va, digamos, a ajustar a lo que requiere el marco, el espacio y el tiempo en el que suceden justamente las acciones. Entonces va a presentar personajes, narrador y acción. Cuando hablamos de acciones principales y de acciones secundarias. Recordemos que las acciones principales son las que van a llevar el eje del relato, mientras que las acciones secundarias son de apoyo, que sirven un poco para la configuración o para la gestación de ambientes. Bueno, como veremos más adelante, el narrador va a tener una función vital, al igual que los personajes, como dijimos, son pocos, van a estar de un lado y del otro, es decir, van a estar entre comillas los buenos y los malos, los que tratan de escapar de esa situación de encierro, los que son perseguidos, todo esto para generar un poco de angustia, como se decía anteriormente, de miedo, de terror, ¿no? Hablemos un poquito de la estructura de los cuentos de terror. Bueno, volvemos a lo mismo que dijimos anteriormente. Tiene que ver con el concepto de narración. Inicio, desarrollo y cierre. En este caso, inicio, comunicación y desenlace.
como la vamos a encontrar en distintos manuales. Estamos hablando de lo mismo, exactamente lo mismo. Presenta este relato breve una introducción donde generalmente se suele presentar al personaje principal o el que va a tratar de escaparse de esa situación de encierro o el que va a tratar de no ser perseguido o el que va a tratar de resolver ese misterio de la complicación. Empiezan a aparecer los hechos que van a marcar el relato y bueno, de un cierre, de un desenlace que puede ser para bien, para mal, o puede ser incierto como ocurre en muchísimos relatos, o puede estar, digamos, planteado de esa manera para que el lector, en este caso el lector, le busque un cierre, como puede ocurrir, por ejemplo, pensando en un relato rápido de terror, el Orla de otro escritor famosísimo y muy reconocido como Guy de Maupassant, que también ha hecho o ha escrito cuentos que tienen que ver con el terror, ¿no? Donde deja en este texto un final abierto, un final incierto, para que el lector realmente adquiera esa categoría de activo y cierre un poco la historia. Bueno, esto es muy interesante. ¿Qué pasa con los personajes en los cuentos de terror? Bien, tenemos los convencionales, los siniestros o misteriosos y los monstruosos. ¿Sí? Si hablamos de los monstruosos, son por ahí los que más han quedado en la historia colectiva, como la creación de Frankenstein, el monstruo de Frankenstein, mejor dicho, eh, como Drácula. ¿Sí? También vemos que adquieren muchísima importancia esta cuestión de lo apocalíptico, en este caso del mundo de los zombies, ¿no? Después aparece el fantasma también como un personaje muy interesante dentro de los relatos de terror, como por ejemplo el que nombrábamos anterior, el Orla, ¿no? De Guy de Maupassant. Y en este caso podemos hablar, cuando hablamos del extraño, que ya lo vamos a leer, podemos enfocarnos un poco en esta tercera categoría que tiene que ver con el mundo de lo fantástico, de lo siniestro, de lo aterrador, de lo perturbador, porque también lo va a decir el texto, va a hablar de la perturbación, ¿no? Que siente el mismo personaje, ¿no? Amplía la diapositiva siguiente esta cuestión de los motivos recurrentes, ¿no? Presencia de fantasmas, de vampiros, de monstruos, criaturas sobrenaturales, como en muchos casos ha ocurrido con el mundo alienígena, por ejemplo. Bueno, los motivos recurrentes, asesinatos, robos, violaciones, situaciones traumáticas o angustiantes. Bien, acá lo tenemos a Lovecraft, para que lo reconozcan, para que vean su cara. Y va a decir lo siguiente: la emoción más antigua y más intensa de la humanidad es el miedo. Y el más antiguo y más intenso de los miedos es el miedo a lo desconocido. Bien, con esa filosofía, con ese argumento, Lovecraft va a escribir, desarrollar sus relatos y exponerlo a todo el mundo. Bien, en el enlace que ustedes tienen, que yo les envié temprano, van a encontrar tres, ¿sí? Tres enlaces. Uno que va a Ciudad Seba, que es una página muy interesante para investigar, porque propone, nos deja textos, relatos que ya son de libre uso y están publicados para que los podamos leer tranquilamente. Vamos a realizar la lectura de El extraño después de que explique los otros dos enlaces. Los que restan, el segundo y el tercero, están dimensionados hacia YouTube. ¿Sí? Uno tiene que ver con un radioteatro o un audiolibro, después veremos qué categoría le sienta mejor a lo que vamos a ver, y finalmente, para dar un cierre, vamos a escuchar un relato de un autor rioplatense, Alberto Laeseca, y explicaremos de qué se trata y por qué está puesto ahí, ¿sí? A continuación los dejo en Ciudad Seba con el texto del extraño de Lovecraft para que con muchísima atención disfruten de la literatura de terror, de la literatura que da miedo. Para eso tenemos que estar concentrados y destinar el tiempo que corresponda a nuestra lectura. Así que a continuación los invito a leer el texto.
Bien, ¿qué les pareció? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Qué sintieron al leerlo? Esas respuestas las vamos a ampliar a continuación. Si ustedes ponen continuar en la filmina que sigue, van a encontrar una actividad. Así que les propongo que se reúnan en grupos, ¿sí? De no más de 5. Y vamos a responder cuál es el tema que expone el relato, cómo está caracterizado el personaje principal, en relación al marco, es decir, al espacio y el tiempo en el que ocurren las acciones, dónde comienza y dónde finaliza su relato el personaje, qué es el arco dorado, ¿sí? Que hace mención ahí en el texto y va a ser muy importante para la comprensión y la aprehensión de esa literatura. ¿Qué sensaciones te dejan los lugares que atraviesa el personaje en sus recorridos? Esta la pueden charlar dentro del grupo, pero voy a pedir específicamente que la respondan de modo individual porque vamos a trabajar un poco la subjetividad de cada uno de ustedes, es decir, vamos a trabajar qué sintieron, realmente qué les sucedió, si les pasó algo, si se emocionaron, si realmente esa situación pasó desapercibida, qué generó en realidad cada uno o algún lugar en particular en el cual haya transcurrido alguna acción importante. Bien, muy buenas son las repercusiones que ha tenido este texto. Me llevaré cada una de las hojitas, las llevaré a casa y las revisaré de forma individual, pero son muy buenas las interpretaciones y las participaciones. A continuación, les voy a proponer un desafío, que guarden todo lo que tengan en la mesa y que solamente estén predispuestos a escuchar. Para lo que vamos a tener que estar cómodos, por lo que no necesitamos nada en la mesa, nada en el banco, ¿sí? Vamos a cerrar los ojos y solamente vamos a escuchar el relato. Es el mismo relato que acaban de leer, es decir, es el mismo texto, a nivel textual es el mismo. Solo que vamos a tener del otro lado un actor que va a interpretar cada una de las palabras, cada una de las oraciones, los párrafos, ¿sí? Va a respetar los silencios tan importantes en la literatura de terror. Así que les propongo que guarden todo y que solamente escuchen El extraño en formato audiolibro. Bien, ¿qué les pareció? ¿Vieron que cambia cuando respetamos los silencios, cuando leemos las comas, cuando leemos los puntos, cuando realmente le ponemos emoción, cuando realmente le ponemos sentimiento a la lectura, la cosa, la situación de lectura cambia? Lo que les propongo es lo siguiente. Con lo que leyeron ustedes y con lo que acaban de escuchar, les propongo realizar el punto número 2, que tiene que ver con realizar un orden de los siguientes sustantivos: bosque, castillo, superficie, profundidades, río, torre y foso. En base a lo que leyeron y a lo que acaban de escuchar, la actividad tiene que ver con poder ordenar cada uno de estos sustantivos según el orden cronológico en el que fueron apareciendo en el relato. Luego, sí vamos a ir a Mindomus, la plataforma que utilizamos la semana pasada, esa que de a poco vamos a ir acostumbrándonos a trabajar en ese espacio y realizar un esquema conceptual, es decir, ¿qué va a ser un esquema conceptual? O mejor dicho, ¿con qué lo vamos a llevar adelante al esquema conceptual? Bueno, tiene que ver con todos esos conceptos que hablamos durante la primera parte de la clase, ¿sí? Que tiene que ver con los recursos temáticos, con los recursos estilísticos, con los personajes que pueden aparecer, con los personajes, con las situaciones que van a desarrollarse en este subgénero. Bueno, todo eso, ese material lo tienen, hay que realizar una lectura rápida, más lo que ustedes ya tienen incorporado a través de la escucha, poder desarrollar un esquema conceptual en la plataforma Windows. Bien, hay muy buenos trabajos dentro de lo que fui observando. Por supuesto que
desarrollar un esquema lleva tiempo y también lleva práctica, que es lo más importante, independientemente de del soporte en el cual yo trabaje, realizar un esquema necesita de diversos procesos mentales que llevan tiempo y no es solo una cuestión de tiempo, sino que también es una cuestión de práctica. Así que lo trabajado y lo desarrollado hasta el momento resulta más que óptimo, ¿sí? Lo importante es que puedan reconocer a esta cuestión del esquema como un método de estudio, es decir, yo me enfrento a una evaluación y puedo realizar un esquema del contenido teórico que tengo y me va a ayudar a mí a estudiar, a aclarar las ideas. Bueno, para eso es que lo estamos desarrollando. Finalmente vamos a trabajar sobre el concepto de narración. Para eso volvemos a YouTube. En este caso vamos a escuchar el mismo relato, El extraño, pero esta vez contado por Alberto Laiseca, ese actor, narrador que yo les contaba hace unos instantes atrás. Lo vamos a disfrutar, vamos a tratar de comprender de qué se trata la narración, es decir, lo que vamos a escuchar en este caso no va a ser textual, es decir, el texto no va a estar leído de la misma manera que nosotros lo encontramos por Lovecraft o por aquel actor que interpretó recién esa especie de audiolibro o de radioteatro. ¿Sí? Vamos a encontrar una reversión, una renarración. Este concepto va a ser importante porque acá va a aparecer algo muy interesante que tiene que ver con la importancia de las acciones principales dentro del relato, dentro de los relatos en general, pero principalmente, como estamos en los cuentos de terror, dentro de este sujeto. ¿Por qué va a ser importante? Porque las acciones principales van a ser las que van a guiar el relato. Entonces, este autor que vamos a escuchar ahora se toma de esas acciones y genera una renarración, por lo cual va a haber acciones secundarias que van a desaparecer o ustedes no las van a encontrar como similares o incluso van a estar algo cambiadas, van a ser distintas. Para este caso, también a través del recurso visual que se propone en la edición de este video, no les voy a pedir que cierren los ojos, sino que los abran para poder apreciar cómo está estéticamente desarrollado el video y por supuesto también escuchar el relato que tiene Alberto Laiseca para contarnos sobre El extraño de Howard Phillips Lovecraft. Ustedes cuando lleguen a su casa o en algún encuentro con amigos, a través de un mate, a través de tomar una gaseosa, lo que sea, pueden también renarrar. Por ejemplo, ¿qué hicieron en la hora de lengua hoy? Bueno, escuchamos sobre los cuentos de terror, conceptos de narración, conceptos de renarración. Bueno, cuando contemos eso que hicimos, va a ser una renarración y ahí estamos trabajando ese concepto. ¿Sí? Así que ahora los dejo con Alberto Laiseca para que puedan disfrutar de este otro relato. Bien, ¿qué les pareció el relato? Más que interesante, además de entretenido. A mí particularmente, Alberto Laiseca y esta renarración de otros textos, me parece que no tiene desperdicio. Bien, ¿qué es lo que les voy a proponer ahora? Con el mismo grupo que trabajaron las anteriores preguntas, les voy a pedir que respondan la siguiente consigna. ¿Qué diferencia existe entre este video y el del audiolibro? Una vez que tengamos esa respuesta armada, conformada, que la podemos trabajar desde la realidad, incluso si así lo desean, pueden levantar la mano y ir exponiendo cada una de las respuestas.